Ya vamos a continuar con lo que es las pérdidas en el espacio libre. Normalmente se dice que las ondas pierden, ¿no?, amplitud, potencia con la distancia, pero ¿por qué pasa eso? Hemos visto el principio de Haynes, que se esparce sobre una mayor región en el espacio a medida que se aleja de la antena transmisora. ¿Por qué? Porque van, va haciéndose cada vez una onda secundaria se vuelve una onda principal, una frente de onda secundaria se vuelve principal y así sucesivamente se va esparciendo la señal. Esta forma de atenuación se conoce como pérdida en el espacio libre. Bien, antena o radiador isotrópico, tenemos acá una antena ideal, por eso se ve que todo se irradia de la misma potencia en todas direcciones. Para hablar de antenas se necesita con qué compararla y eso es el radiador isotrópico, una antena imaginaria unidireccional que irradia potencia de forma circular perfecta, ¿no?, de la misma intensidad en todas las direcciones. ¿Cómo se calcula la pérdida en el espacio libre? Acá tenemos la densidad de potencia del radiador isotrópico. Esto todavía no es calcular la pérdida, sino para que más o menos veamos cómo se va calculando, ¿no? Si se dibuja una esfera concéntrica alrededor, toda la energía pasará por la superficie de la esfera. En consecuencia, la densidad de la potencia sería la potencia radiada o transmitida dividida entre el área de la superficie, ¿no? Esta es la potencia total dividido entre el área de la superficie, 4pi por r al cuadrado. Y esa es la densidad de potencia del radiador isotrópico que vamos a ver cuando se utiliza esta. Y aquí tenemos, ¿no?, la representación, S sub I, densidad de potencia isotrópica en watts sobre metro cuadrado, P sub T, potencia radiada o transmitida en watts, R, distancia radial desde el radiador en metros. Aquí tenemos pérdida. Cuando hablamos de pérdida en el espacio libre, también vemos algo que contrarresta un poco las pérdidas, que se llama la ganancia de una antena. Una antena se diseña de modo que radie más potencia en una dirección que en otra. Se dice que tiene una ganancia en la dirección de máxima radiación cuando se compara con un radiador isotrópico. No se trata de una ganancia en el sentido que tiene la amplificación. Amplificador, o sea, obviamente da ganancia. Entonces, tenemos acá que por ejemplo, si es una antena direccional, va a tener este lóbulo. Y si lo vemos desde el punto de vista horizontal, si hacemos un corte horizontal, tenemos este lóbulo de radiación, tiene un lóbulo principal y un lóbulo secundario, ¿no? Tenemos antenas dipolos y antenas omnidireccionales. Dependiendo del tipo de antena, va a tener una ganancia en unidades absolutas. Esto es unidades absolutas, es decir, es unidades naturales. Antena isotrópica es 1. Significa que en unidades logarítmicas va a ser 10 dB. Dipolo o lazo infinitesimal 1.5. Dipolo de media onda 1.64. Corneta optimizada, área de boca A, tenemos acá un área, el área de la boca del cornete, que es un A que nos da de datos, entonces va a ser 10A sobre lambda al cuadrado, ¿no?, sobre la longitud de onda. Parabólica o reflectora con área de carátula A, 7 de A, dividido entre la longitud de onda al cuadrado.
Y el torniquete, dos dipolos cruzados alimentados 90 grados fuera de fase, es decir, este es un dipolo y va a haber otro formando un torniquete, tiene una ganancia de 1,15. Ahora aquí tenemos el área efectiva que va a cubrir cada uno de estos tipos de antenas. Tenemos acá, por ejemplo, la antena omnidireccional que es el dipolo estándar, ¿no? Una antena de dipolo, la forma de radiación es similar a un donut, ¿no? Y tenemos acá radiación en el plano horizontal y en el plano vertical, ¿no? De la onda. Bien, acá tenemos su radiación omnidireccional, tiene una forma similar a un donut, sin agujero, donde las puntas de los brazos son puntos sordos, hacia donde no radia. Se la usa también como punto de comparación. ¿Ya? El dipolo estándar es lo más parecido a una antena omnidireccional, a una antena isotrópica, ¿no? Antena directiva tiene un patrón de radiación similar a un cono de luz de un proyector. Tenemos la Yagi y tenemos la bocina cónica. Esta es una bocina cónica. Tenemos este patrón, plano vertical, plano horizontal también. Tiene siempre lóbulos secundarios, ¿no? Que eso a través de un filtro hay que quitarlo. Tenemos acá la ganancia de una antena transmisora, que depende de la densidad de la antena isotrópica que se ha calculado previamente. ¿Cuál es la ganancia de la antena transmisora? Es la razón entre la densidad de potencia en la dirección máxima de radiación y la que radiará un radiador isotrópico con la misma potencia radiada o transmitida. Donde G sub T, la ganancia de la antena, la S densidad de potencia en la dirección máxima de radiación, S sub I, densidad de potencia isotrópica, calculada previamente, potencia de transmisión, P sub T, en watts, y la R es la distancia radial de la antena transmisora en metros, ¿no? La distancia del radio. Bien, la ganancia de un dipolo estándar. Acá tenemos, que tenemos un dipolo de media onda de 1,64, el dipolo de la infinitesimal 1,5. Acá dice, no, la ganancia, un dipolo estándar radia 1,64 veces mayor intensidad en la dirección de máxima radiación que un radiador isotrópico, con su ganancia es de 10. Entonces, ¿cuál es el logaritmo? Va a ser 10 de 1,64, es 2,65, 2,65 dBi. Yo sospecho que este cálculo está mal. A ver, hagámoslo otra vez. No, está bien. Entonces su ganancia es 10 veces el logaritmo de 1,64 por 2,15, ¿no? ¿Cuánto es la ganancia de una antena isotrópica? Una antena isotrópica, su ganancia de unidades naturales es 1, significa que todo número multiplicado por 1 es el mismo número, no tiene ganancia en otras palabras. Y si lo llevamos a unidades logarítmicas, el logaritmo de 1 es 0, 0 por 10 es 0, entonces también no tiene ganancia, ¿no? Sin embargo, un dipolo, si se suma 2,15 dBi, viene a ser su ganancia. La ganancia de la antena receptora también tiene que ver con el área de equivalente absorción.
La antena receptora absorbe parte de la onda que pasa por ella. Por lo tanto, es razonable pensar que absorbe más potencia si es más grande, porque cubre un área más grande. Es más eficiente para absorber potencia desde una dirección que desde otra. La ganancia es la misma si la antena se utiliza para transmitir o para recibir, ¿no? Porque está relacionada con el área de absorción, que es la misma, tanto si transmite como si recibe la antena. Bien, tenemos acá cuál es el área equivalente de absorción. Estos son cálculos que son cálculos del área equivalente de absorción de la antena. Aquí tenemos el área de la cual se extrae la potencia de la frente de onda entre el receptor, va a ser la potencia recibida, dividida entre la densidad de potencia de recepción. Y si reemplazamos la potencia recibida y la densidad de potencia, nos sale esto, que va a ser igual a la longitud de onda al cuadrado, dividido entre 4pi por la ganancia en recepción. Aquí tenemos, vamos acercando un poco a donde queremos. Tenemos la pérdida en el espacio libre. ¿Y qué es la pérdida? Es la potencia recibida, perdón, la potencia transmitida menos la potencia recibida. Eso viene a ser la pérdida. Y se calcula con la fórmula de Friis. Establece la pérdida en el espacio libre, es decir, la razón entre la potencia recibida y la potencia transmitida. La ecuación se obtiene al combinar las ecuaciones de la ganancia de las dos antenas, ¿no? Tenemos la ganancia de transmisión por la ganancia de recepción. Longitud de onda al cuadrado dividido entre 16 y al cuadrado por el radio, la distancia radial de ambas antenas, ¿no? Y bien, en base a eso, nosotros tenemos que la pérdida en unidades naturales en el espacio libre va a ser potencia de transmisión dividido entre potencia de recepción, que es lo mismo que 4pi por r dividido entre la longitud de onda al cuadrado. Ahora nosotros, si queremos llevarlo a unidades logarítmicas, tenemos que hacer el cálculo con 10 veces el logaritmo. Y entonces, 10 veces el logaritmo de estas potencias nos sale este resultado, ¿no? Nos sale 92,45 del pi más 28 veces el logaritmo de la distancia en kilómetros de este r de acá, más 20 veces el logaritmo de la frecuencia, que viene a ser el contrario de la longitud de onda en gigahercios, ¿no? Lo tenemos ahí. Esta es la fórmula que realmente se utiliza en los ingenieros de telecomunicaciones y también los simuladores, porque es más fácil que utilizar las anteriores, ¿no? Ahora, si en vez de utilizar gigas, utilizamos megas, se reduce este número de 92,45 a 32,45. Se le resta 30, 60, perdón. Aquí tenemos una gráfica interesante. Fíjense, mientras más chica la frecuencia, las pérdidas son menores, ¿no? Mientras más grande es la frecuencia, las pérdidas son mayores. ¿Por qué? Porque los iones y electrones de la onda se mueven más rápido, por lo tanto es más fácil que pierdan su camino y se dispersen generando más frentes grandes. Aquí tenemos cuál es la ecuación práctica de la pérdida de transmisión en el espacio libre. Se va a expresar en dB, es más práctico, pero se puede considerar las ganancias. Obviamente, si usted considera las ganancias,
Después cuando calcule la potencia de recepción, no las tiene que volver a considerar. Teníamos esta fórmula para calcular las pérdidas, solamente esta primera parte. Esta es la pérdida de transmisión. Es lo mismo que las pérdidas de espacio libre menos la ganancia de transmisión menos la ganancia de recepción. ¿Ya? Entonces la pérdida de transmisión no solo considera la pérdida de espacio libre, sino las ganancias. Ahora, estas ganancias de aquí son iguales, ¿no? Pero solamente si las antenas son iguales. Cada antena tiene su propia ganancia y eso va a estar definido en el datasheet de la antena. Es decir, donde ustedes compren la antena, les van a dar un prospecto donde está ahí cuál es su potencia de transmisión y su sensibilidad, ¿no? Y sus ganancias también que tiene la antena por su forma de fabricación. Las antenas crean un efecto de amplificación que compensan parte de las pérdidas. La antena de por sí tiene una ganancia sin necesidad de un equipo, sin necesidad de un equipo amplificador, pero eso compensa parte de las pérdidas. No todas las pérdidas después se necesita calcular para ver que siempre va a ser mayor. Lo normal es que mayor sean las pérdidas que las ganancias. La pérdida del medio ambiente se considera para una evaluación exacta. El margen de la tolerancia contrarresta la pérdida por el medio ambiente. Hemos visto margen de diseño en los sistemas de fibra óptica y también hay los márgenes de tolerancia que sirve para contrarrestar las pérdidas que hay por el medio ambiente. En el medio ambiente llueve, hay vegetación, se consideran unas pérdidas mínimas también, que claro que sí varía el medio ambiente, por ejemplo, donde antes era despejado, si ahora le ponen edificio, entonces va a ser mayor la cantidad de pérdidas que se tengan, ¿no? Bien, presupuesto de potencia. El proceso mediante el cual se evalúa si el enlace es viable, ¿no? Esto se puede llamar también balance de enlace y es donde nosotros calculamos si nuestro enlace es viable o no. Esto se hace de forma matemática y también se hace con simulador y se hace mucho antes de que, eh, de que se pongan las torres, ¿no? Y se compren los equipos, porque si no, imagínense, es una gastadera de plata, ¿no? Y va a ser en vano porque el enlace, según los cálculos, va a dar o no va a dar. Bien, y para ello se debe calcular las pérdidas del trayecto y conocer las características del equipamiento y de las antenas. Obviamente, si usted quiere calcular ese presupuesto de potencia o ese balance de enlace, tiene que saber cómo son las antenas y cómo son el equipamiento que hay. Se puede calcular de forma manual y también por software. Radio Mobile lo hace automáticamente. ¿Cuál es el cálculo del presupuesto de potencia? Características del equipamiento. Tenemos que ver en las características del equipamiento dos cosas: la potencia de transmisión y la sensibilidad del receptor. La potencia del transmisor se especifica el fabricante del transmisor. Generalmente va a ser más de 30 miliwatts. La sensibilidad del receptor también la especifica el fabricante y es el nivel mínimo de potencia que debe recibir para una determinada calidad. Generalmente está entre el rango de menos 75 a menos 95 dBm. Es la potencia mínima que debe llegar al receptor para que el enlace sea viable, ¿no? Eso es la sensibilidad. Características de las antenas. Ganancia de las antenas. Son dispositivos pasivos, las antenas, que crean el efecto de amplificación debido a su forma física. ¿Por qué son pasivos las antenas? Porque no tienen energía eléctrica directamente conectada, sino que le llega por una guía de onda, ¿no? O por cable. Tienen las mismas características cuando transmiten que cuando reciben.
Las antenas omnidireccionales tienen una ganancia de 5 a 12 dBi. Las sectoriales de 2 a 15 y las parabólicas tienen una ganancia de 19 a 24 dBi, son las que tienen mayor ganancia. Luego vemos, después de ver la potencia de transmisión y recepción y las ganancias de recepción y transmisión, las pérdidas de trayecto. Tenemos las pérdidas en el espacio libre y pérdida del medio ambiente. La pérdida en el espacio libre. La onda pierde potencia porque se esparce en el espacio. Hemos visto el, eh, bueno, los sistemas de duplexación. Hemos visto también el principio de Haynes, que se esparcen, ¿no? También tenemos el espectro ensanchado de secuencia directa para tener mayor resistencia al ruido. Hace que se esparza la onda y pierda amplitud. La pérdida aumenta con la distancia y la frecuencia, pero disminuye con la ganancia de las antenas. Mientras más largo sea la distancia, va a haber más pérdida, y mientras la frecuencia sea mayor, va a haber más pérdida. Pero disminuye la ganancia con la ganancia de las antenas, ¿no? Las ganancias contrarrestan, por eso es que restan cuando ya se calcula la pérdida de transmisión, ¿no? Pérdida del medio ambiente. La onda pierde potencia por absorción cuando pasa a través de árboles, paredes, ventanas, piso de edificios, y por dispersión y vanecimiento debido a la multitrayectoria de situaciones climáticas. La experiencia demuestra que un margen de tolerancia de 20 dB podrá contrarrestar la pérdida. No es apropiado de 20 dB considerar de margen en redes inalámbricas para contrarrestar la pérdida del medio ambiente, que es muy difícil que calculemos exactamente porque hay muchos elementos en el medio ambiente. Bien, pérdida en línea o guía. Parte de la potencia se pierde en la línea de transmisión. La pérdida para un coaxial corto de conectores es de 2 a 3 dB. Fíjense, se pierde también por metro cuadrado, por metro de línea o de guía, ¿no? Va a tener una pérdida en dB. También tenemos que calcular las pérdidas del trayecto y las pérdidas del sistema de telecomunicaciones. Bien, hay un programa que se llama Radio Mobile, que permite construir perfiles entre dos puntos durante la simulación, analiza la línea visual y calcula la pérdida en el espacio libre y la debida a otros factores como la absorción de árboles, efecto del terreno, clima, y además estima la pérdida del trayecto en áreas urbanas. Radio Mobile presenta un modelo que se asemeja a la realidad, y hasta se puede simular los niveles de potencia y las estaciones y la ganancia de las antenas, diseñando de tal manera el nivel de receptor que se desea. Radio Mobile no es el único. Por ejemplo, acá tenemos el Radio Mobile un rato. Y ahí está Radio Mobile. Tenemos un enlace de la local Tawichi que no da. Aquí tenemos las características del enlace. Fíjense, el Fresnel sí está despejado. Por ejemplo, si es 4.7 de la primera zona de Fresnel, significa que si esta es la primera zona de Fresnel, fíjense, está más despejado. Está despejado 470% de la primera zona de Fresnel. ¿Qué es el problema? Puede ser las antenas. Vamos a ver si empeora o mejora la señal. Ve, ahí se pone verde, fíjense. ¿No? Ha mejorado. Ahí otra vez se pone mal. Si lo bajo se pone verde. Está muy alta tal vez la antena. Tenemos acá las características de la antena, ¿no?
Aquí tenemos el patrón de radiación. Está radiando de forma directiva, aunque es una antena omnidireccional. Podríamos poner otro tipo de antena ya ahí, ¿no? No podemos ver. Aquí me dice también cuál es el sistema que está utilizando. El sistema 1 tiene esto, potencia de transmisión, tiene pérdida por línea 0,5. Estos 10 es 40 dBm, dice 10 watts. A ver, 10 watts es logaritmo en base a 10 de 10 de 1 por 10 es 10. Y eso me da dB watts. Más 30 para llevarlo dBm, 40, está bien. Y acá tenemos la antena, la ganancia es 2 dBi, son la misma antena. La pérdida y su sensibilidad es de menos 45 dBm. Y bueno, hace que el enlace sea viable. Aquí ustedes ponen los puntos, ¿no? ¿no? Que se llama Tabuchi Blackboard. Aquí está la frecuencia mínima, frecuencia máxima. Estamos trabajando en Wi-Fi. Eh, ¿Cuál es la topología? Es una voz porque hay uno que comanda un subordinado. Puede haber también maestro esclavo y puede haber nuevo terminal. Tenemos acá el sistema que trabaja, el sistema 1, que tiene una potencia de 10 watts. Y su sensibilidad mínima va a ser de menos 45 dBm, ¿no? Acá tenemos esta antena omnidireccional. Podemos tener otro tipo de antena, ¿no? Por ejemplo, si tengo una antena que sea dipolo, tiene este patrón que es también omni. Si tenemos una Yagi, va a ser más directiva a un solo lado. Acá tendría yo que ponerle el azimut para que se dirija, ¿no? Al otro. Entonces tenemos este simulador, es bastante utilizado, bastante utilizado. Allá mi señor ya tiene mal, no sé qué tocado, pero bueno, ya no llega, aunque el Fresnel está despejado. Fíjense, si lo voy acercando al suelo, si lo voy bajando de altura, el Fresnel va bajando también, ¿no? Porque cuántas veces el radio se ha despejado, pero no es solamente eso, ¿no? No es solo el Fresnel, sino que también lo que quiero es mi, y ahí voy modificando mis parámetros, ¿no? Para poder también definir, para poder también ver que mi sensibilidad se cumpla, ¿no? Mi potencia de recepción mínima. Este es Radio Mobile. Ahora, si es que ustedes trabajan con la marca Wikiti, por ejemplo, pues tenemos Link de Wikiti, tenemos acá, páginas, ustedes se pueden crear una cuenta, podemos tener enlaces punto a punto, multipunto, aquí tenemos esta Wiki, y tenemos la sola Black, entonces si llevamos enlace punto a punto, lo voy a colocar aquí, ahí está, ¿no? Y acá tengo cuál es mi altura, cuál es mi fortaleza también de la señal, ¿no? Si es fuerte, sumamente fuerte de la señal, cuál es su potencia de salida, cuál es su altura, ¿no? Y acá tenemos las diferentes ganancias, ¿no? ¿Qué equipo estoy utilizando? Hay Fiverr, que son los más buenos que tiene Ubiquiti, ¿no? Ahora, si yo cambio a otro, por ejemplo, un Powerbeam, fíjense, ya tenemos otras características, aunque sigue siendo buena la señal, porque es más fácil cuando los equipos son los mismos, ¿no? También puede tener base punto multipunto. Bueno, son algunos simuladores que ustedes pueden utilizar, ¿no? Vamos a continuar. Entonces estábamos hablando de remover y ahí un pequeño pantallazo, ¿no? Ahora vamos a hablar de la multitrayectoria. Un enlace fijo se planifica con una línea de vista libre de obstáculos. Sin embargo, adicionalmente se reciben múltiples copias de la onda y que tiene cada copia diferentes retardos. Debido a la refracción en la atmósfera que dobla la Tierra, la trayectoria de la onda o por la reflexión causada por la superficie del suelo. La onda resultante será mayor o menor
que la directa dependiendo de la diferencia en la longitud de los trayectos de la onda directa y la onda reflejada. Es decir, habrá una amplificación o una anulación parcial de la onda. Normalmente va a haber anulación, casi nunca hay amplificación. Una onda directa se cancela parcialmente por refracciones y reflexiones del suelo y agua. Tenemos la onda directa, onda refractada en el cielo, en la ionosfera, y onda reflejada en el suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el control de desvanecimiento por multitrayectoria? ¿Qué hacemos nosotros para que la multitrayectoria no afecte tanto? Hay dos técnicas básicas para el desvanecimiento por multitrayectoria. Sobreconstruir el sistema, es decir, comprarse un combo para matar a una hormiga, ¿no? Es decir, se incrementa la potencia de transmisión, la ganancia de la antena o la sensibilidad del receptor para obtener un margen de desvanecimiento de por lo menos 20 dB. Técnicas de diversidad. Tenemos diversidad de frecuencia y diversidad de espacio. Diversidad de frecuencia utiliza dos frecuencias. La diferencia de longitudes de onda entre las longitudes de las trayectorias es diferente para cada frecuencia. Requiere dos transmisores y dos receptores separados en frecuencia, por lo menos un 5%. Diversidad de espacio. Utiliza dos antenas montadas una sobre otra en la misma torre. La diferencia entre la longitud de las trayectorias es diferente para cada antena. Requieren que estén separadas las antenas 200 longitudes de onda o más, ¿no? Aquí no importa tanto la distancia de separación y aquí no importa tanto la frecuencia. Lo que importa, claro que sí, es la longitud de onda aquí, ¿no? Y acá la frecuencia. No se puede aplicar estas técnicas cuando la superficie reflectora es el agua, debido a que el viento la mantiene en movimiento, ¿no? Entonces, el desvanecimiento de la onda puede llegar hasta los 20 dB por multitrayectoria. Por eso es que se le pone ese manejo por el medio ambiente, ¿no? Aquí tenemos trayectoria en comunicaciones móviles. Caso del ambiente móvil y portátil, acá hay un auto que tiene un celular. Y la multitrayectoria, fíjense cómo va reflejándose en todo lo que encuentra. No, imagínense un ambiente urbano más denso, tiene más reflexiones y más reflexiones, más reflexiones y reflexiones. En comunicaciones móviles, la multitrayectoria es primordial. Las superficies reflectoras las proporcionan los rasgos estructurales y topográficos del ambiente. Los efectos se controlan con antenas inteligentes. Las antenas inteligentes controlan la amplitud y fase de las ondas recibidas para obtener una óptima recepción y superar inclusive los límites de línea de vista cuando se dispone de suficiente potencia. ¿Qué viene a ser una antena inteligente? Una antena inteligente se utiliza en 802.11ac en Wi-Fi y se propuso también WiMAX en las comunicaciones móviles. Por ejemplo, imaginémonos desde arriba que yo tengo una antena. Este viene a ser una antena omnidireccional, suponiendo, y tengo yo, esta es su área de cobertura. Bien, y acá están los equipos, ¿no? Tienen los equipos en todo el radio de cobertura. Entonces, si hay un equipo que está por aquí, a este no lo va a atender. ¿Qué es una antena inteligente? Funciona de la siguiente forma. Tenemos acá equipo y acá hay otro equipo. Estos no hay ya. En este caso no hay, porque si no, no se comportará como antena inteligente, sino como antena omnidireccional. Tenemos la antena y sabemos que si irradia, no va a llegar aquí, pero la antena ve que hay un receptor en esta dirección y ve que si esta antena se vuelve directiva, lo puede cubrir. Entonces la antena se vuelve directiva y ya no se vuelve omni. Esa antena es inteligente, ¿no? Cambia el patrón de radiación. Obviamente si hubiera este caso, es omni nomás y no lo cubre esto. Pero en este caso que todos están en esta punta, sí lo cubre, ¿no? Bien, entonces tenemos eso.
Los efectos que se controlan con antenas inteligentes, por eso es que se va adaptando a dónde se va yendo la dirección de la onda. Las antenas inteligentes controlan la amplitud y fase de las antenas recibidas, de la onda recibida, hasta obtener una óptima recepción y superar inclusive los límites de la línea de vista cuando se dispone de superficie de potencia. La superficie de potencia que va a radiar de rebote información, ¿no? La onda. Ahora hay otra solución que se llama MIMO, que significa múltiples inputs, múltiples outputs, con múltiples entradas y múltiples salidas. Fíjense, tanto el emisor y el receptor tienen múltiples antenas. Y cada uno de estos edificios también pueden tener múltiples antenas para llegar ahí, ¿no? Por ejemplo, en España, cada barrio tiene su propia radio base, se puede decir, de las compañías telefónicas, ¿no? Bien, entonces es una tecnología de antenas inteligentes que utiliza varias antenas de transmisor y de receptor. Capitaliza los beneficios de la multitrayectoria y la diversidad de espacio para conseguir mayor velocidad y alcance que en los sistemas tradicionales. MIMO se utiliza hoy en redes Wi-Fi y en tecnologías 4G como WiMAX o LTE. Un enlace sin línea de vista es posible a través de, obviamente, ¿qué significa sin línea de vista? Que el emisor y el receptor no se ven, pero obviamente tiene que haber acá repetidores o utilizar la multitrayectoria para que puedan llegar, ¿no? No importa si no se ven. De hecho, si ustedes me llaman, ahorita no me van a ver, ¿no? Ni su celular al mío. Bien, entonces, con esa base de radioenlace podemos llegar a lo que viene a ser los balances de enlace y modelos de propagación. ¿Qué es balance de enlace? Es calcular si un enlace es viable o no. Y para eso yo tengo que calcular, saber la potencia de transmisión, la sensibilidad del receptor, las pérdidas, la ganancia, y ahí yo puedo hacer el balance de enlace. ¿Qué son los modelos de propagación? Hemos visto ya cómo se calculan las pérdidas por Friis y el espacio libre, y también en lo que viene a ser la pérdida de transmisión cuando le sumamos, le restamos las ganancias. Pero hay otros modelos, por ejemplo, para ambiente urbano, suburbano, rural se utiliza Kumura-Hata, Co-123 o Long-Rice, entre otros, ¿no? Entonces, esos modelos de propagación son fórmulas que dan, o gráficas que han determinado algunos matemáticos para ver cómo se va perdiendo o no la señal. Dentro del balance de enlace y modelo de propagación vamos a ver deterioro de la señal, balance de enlace y modelos de propagación. Bien, deterioro de la señal, hay los deterioros de transmisión, que puede ser la atenuación, distorsión, ruido, interferencia, entre otros posibles deterioros que hay. El deterioro de transmisión pasa cuando lo que se envía no es lo que se recibe. Ocurre porque los medios de transmisión por los que viajan las señales no son perfectos. Estas imperfecciones causan deterioros en la señal. Significa, por lo tanto, que la señal transmitida y la recibida son distintas. Básicamente existen tres tipos de deterioro: atenuación, distorsión y ruido. Elementos de un sistema de comunicación. Tenemos la señal transmitida, la señal recibida por un sistema de transmisión que tiene un medio de comunicación, medio de transmisión, que puede ser guiado o no guiado, puede ser fibra, puede ser Wi-Fi, etcétera. Y tenemos un transmisor que viene a ser una antena y un receptor que viene a ser otra antena. Y esa señal de entrada la produce un transductor y esa señal de salida la interpreta un transductor para un destinatario, ¿no? Que lo convierte en un mensaje. Y esta es la fuente de información, el mensaje lo convierte a señal a través de un transductor.
Este es un sistema básico de comunicación y tenemos la pérdida, ¿no? ¿Qué significa atenuación? Es la pérdida de energía. Cuando una señal viaja a través de un medio de transmisión, pierde algo de su energía debido a las imperfecciones o las características del medio de transmisión. Motivos de la pérdida de energía. En línea de transmisión de cobre, parte tensado y coaxial, se debe a la resistencia eléctrica, ¿no? Entonces hay una resistencia al paso de la corriente. En fibra óptica, a la dispersión de la luz, es decir, las longitudes de onda traspasan a veces las barreras que hay en lo que viene a ser el buffer y la cubierta, ¿no? Que se produce cuando el rayo choca contra la impureza de la fibra y dispersa en todas las direcciones, perdiendo la energía de óptica. Y en ondas de radio, que es lo que nos interesa, las pérdidas se deben al esparcimiento de la onda radiada por el efecto de Haynes. La onda pierde energía electromagnética porque se esparce en el espacio. La pérdida aumenta con la distancia y la frecuencia. Para mantener la energía de señal se utilizan amplificadores o repetidores en el caso de que la señal no llegara. Y acá tenemos una historia de esta unidad, ¿no? De decibel que utilizamos para pérdida y para ganancia. ¿Dónde se origina y por qué? Se origina en los laboratorios Bell, laboratorio de Alexander Graham Bell había fundado antes, por la necesidad de definir una unidad que diera una idea de la pérdida de potencia, de atenuación. Los primeros sistemas telefónicos usaban líneas abiertas, alambres de acero paralelos de 9 milímetros de diámetro, ¿no? Eran alambres nomás que no estaban cubiertos con ningún tipo de protección. Se observó que cuando se inyectaba una potencia entrada, a una frecuencia de 886 Hz, al cabo de 10 millas la potencia se reducía un décimo, es decir, un 10%. Esta porción 10 a 1 entre la potencia de entrada y de salida se volvió unidad de medida. Se llamó Bell. Por eso que sacamos el logaritmo en base 10. En honor al inventor del teléfono, Alexander Graham Bell. Pero debido a la que proporción de 10 a 1 es grande, se dividió en unidades más pequeñas y así se lo multiplica por 10 y nace el decibel, ¿no? Aquí tenemos cuál es la aplicación del decibel. El decibel queda definido como una relación entre dos potencias. Luego se lo extiende para relacionar voltaje, corriente o cualquier otro tipo de parámetro que interviene en las potencias de transmisión. El valor de A de pérdida es negativo si se ha atenuado y positivo si se ha amplificado. Es decir, si es pérdida va a ser negativo y si es positivo va a ser ganancia. La fórmula de atenuación va a ser A o la atenuación de B o potencia o ganancia. Va a ser 10 veces el logaritmo en base 10 de una potencia 2 potencia de salida dividido entre la potencia de entrada. Normalmente la potencia de salida es menor que la potencia de entrada y este logaritmo, al ser un número menor a 1, pero positivo, esta división me va a dar un número negativo, por lo tanto es pérdida. Si es que la potencia de salida es mayor que la potencia de entrada, me da un número positivo, mayor a 1, por lo tanto esto va a ser un número positivo, multiplicado por 10 va a ser positivo y va a ser ganancia. Atenuación en las líneas de transmisión, mecanismos de pérdida. Tenemos la resistencia, que hablábamos anteriormente de los conductores de cobre, ¿no? Acá tenemos el efecto de Skin, acumulación de la corriente en la capa superficial, se va acumulando. Fíjense, si estamos a 50 Hz, ¿cómo la corriente se va distribuyendo? Si estamos a 1 kHz, la corriente se va centralizando en las capas posteriores, y si tenemos 400 kHz, se va concentrando más todavía en la parte superficial, ¿no? Esa es la resistencia de los conductores de cobre. La pérdida más obvia de una línea sería la resistencia de los conductores. La pérdida aumenta con la frecuencia debido al efecto Skin, que es la tendencia de la corriente a acumularse en la capa superficial de los conductores. La resistencia aumenta porque disminuye el área transversal útil del conductor. Conductancia del dieléctrico. El dieléctrico es un material que se comporta como conductor o como aislante dependiendo de las otras corrientes que tenga alrededor. El dieléctrico de una línea no es perfecto.
y tiene resistividad finita, por lo que parte de la corriente se fuga entre los conductores contribuyendo a la pérdida. Eso es la corriente de fuga. La conductancia del dieléctrico aumenta con la frecuencia. El coaxial como dieléctrico de espuma tiene menor pérdida que el que utiliza el polietileno sólido. Está recomendando utilizar un dieléctrico de espuma en vez de polietilénico. Bien, acá tenemos una relación de atenuación y frecuencia. Fíjense la atenuación, cómo va subiendo de forma exponencial a medida que la frecuencia sube, ¿no? Hay un caso de la fibra óptica que pasa esto, ¿no? La fibra óptica tiene poca pérdida, poca atenuación y más o menos, si es muy baja la frecuencia, muy alta, se va perdiendo según un punto de referencia, ¿no? En este caso un petahercio, ¿no? En las líneas de transmisión, el par trenzado y el cable coaxial no se usan en frecuencia de microondas. Al elegir una línea debe poner atención a las pérdidas. Recuerda que una pérdida de 3 dB en dB en una línea entre el transmisor y su antena significa que solo la mitad de la potencia del transmisor llega a la antena. 3 dB si lo transformamos en unidades naturales va a ser igual a 2. El resto de la potencia circula como calor en la línea. A modo de comparación se muestra algunas atenuaciones en los medios de transmisión de un sistema operando, ¿no? El par tensado, cable, fibra óptica, ¿cuál es su atenuación típica? ¿No? Entonces, si tenemos de 0 a 1 MHz, par tensado va a ser de 3 dB por kilómetro a 1 kHz, ¿no? Cable coaxial va a ser de 0 a 500 MHz, rango de frecuencia, su atenuación típica va a ser de 7 dB por kilómetro, 10 MHz, y fibra óptica de 180 a 370 THz, 0,2 a 0,5 dB por kilómetro, ¿no? Fibra óptica es el medio actualmente que tiene menos pérdida de todos los medios, ¿no? Tenemos acá, cuando hablamos de atenuación, para contrarrestarlo hemos dicho que se utilizan amplificadores o se utilizan también repetidores. En este caso vamos a hablar de los amplificadores, ¿no? El amplificador no es un elemento que venga directamente con la antena, pero se le puede colocar para que la señal tenga una mayor potencia. La amplificación para compensar la pérdida de la señal de energía, se usan amplificadores de la señal para amplificar la señal. Los amplificadores usados en electrónica se especifican en dB. Por ejemplo, un amplificador de 20 dB de ganancia amplificará la señal de entrada 100 veces. Porque si convierten 20 dB a unidades naturales, se le va a dar 100. En cambio, uno de 30 dB va a amplificarla 1000 veces la señal. Entonces ustedes tienen que ver cuánto se va a amplificar. Tenemos una señal original, el medio de transmisión lo va a atenuar, va a estar más bajo, se amplifica y vuelve a ensalzarse la señal, aunque no es perfectamente igual que la que estaba aquí, pero es bastante parecida y útil, ¿no? Dependiendo de la sensibilidad, puede ser una señal válida, ¿no? Suma y resta de dB. Cuando ustedes hacen amplificaciones y pérdidas, para calcular ese balance enlace, ustedes tienen que hacer suma y resta. Una razón por la que los ingenieros usan dB para medir los cambios de potencia en la señal es que los dB se suman y restan cuando se miden varios puntos. En vez de, por ejemplo, utilizar multiplicación y divisiones, que sería lo normal en unidades naturales. La figura muestra una señal que viaja del punto 1 al punto 4. Se atenúa al llegar al punto 2 menos 3. Si esta señal tiene 0 de entrada, acaba de tener menos 3 dB. Entre 2 y 3 se amplifica, entre 2 y 3 se amplifica 7. Entonces menos 3 más 7 te da 4. Entre 3 y 4 se atenúa, menos 3, 4 menos 3 te da 1. Y en total se obtiene que el resultado va a ser 1 dB gracias a este amplificador de 7. ¿Por qué?
como hubo en la línea 1 y en la línea 2 pérdida por atenuación por distancia, el amplificador contrarresta parte de esa potencia, ¿no? ¿Qué pasa en fibra óptica? La atenuación en fibra óptica es la pérdida de la energía de la superficie de rayo de luz al viajar de un extremo a otro de la fibra de vidrio, ¿no? La onda es menor a la mayor longitud de onda. Mecanismos de pérdida: tenemos dispersión de la luz, aquí hay una impureza y se dispersa la luz. Cuando el rayo de luz choca contra una impureza natural en el vidrio, se dispersa en todas direcciones. Representa el 96% de las atenuaciones en fibra. Y absorción de la luz. Tenemos aquí la absorción y la impureza, lo que hace es que sirve como un sumidero, ¿no? La luz es absorbida por el vidrio gracias a las propiedades químicas o impurezas naturales del vidrio, transformándose en calor, es decir, se va del medio y representa entre el 3 y el 5% de la atenuación, ¿no? Así que por dispersión es mayor cantidad de pérdidas que por absorción. Y aquí tenemos un plan de instalación en fibra óptica cuando hablamos de atenuación por distancia. El plan de instalación se muestra la longitud de recorrido, la cantidad de empalmes, los conectores de los equipos para la determinación de la fibra en los extremos del enlace. Es como hacer un enlace de JPON, pero bueno, no es JPON. Por razones prácticas, los cables de fibra óptica se despachan en carretes de madera a longitud que no supera los 4.000 kilómetros. ¿Cómo lo despachan? Con autos, motos, a veces en entornos rurales hasta en caballo lo dispersan el cable de fibra. Del plan de instalación se obtienen las pérdidas debidas a la fibra, empalmes y conectores. Aquí tenemos el equipo óptico que tiene un patch cord, tiene conectores, el panel de distribución y hay un empalme. En el tramo de la fibra va a haber hartos empalmes porque solo tiene 4.000 metros, 4 kilómetros. Y luego va a haber otro conector y también otro conector. Todo eso va a producir pérdida. Bien, y acá tenemos algunos conceptos importantes cuando hacemos estos cálculos, ¿no? De los elementos básicos de las pérdidas, en este caso la atenuación. Sensibilidad al receptor, el nivel mínimo de potencia que requiere para funcionar. Un valor típico en comunicaciones ópticas es menos 28, uno de los parámetros más importantes del receptor y lo especifica el fabricante. Margen de sistema es la diferencia entre la potencia recibida y la sensibilidad del receptor. Por lo general se requiere un margen de 5 a 10 para contrarrestar el deterioro de los componentes y la posibilidad de que se necesite más el panel. Por ejemplo, si se corta el cable de manera accidental. Para verificar el margen del sistema se empieza por la potencia de transmisión. Aquí tenemos la potencia de transmisión, este punto. Se puede hacer también la resta de forma gráfica en dB, M. Se le resta la atenuación total en dB. Como resultado tenemos la potencia de recepción. Se compara con la potencia, con la sensibilidad, y cualquier potencia de más se llama margen del sistema. Aquí hay un margen del sistema, porque hay más dB de los que necesito para que el sistema funcione. Ahora, ¿qué pasa si este rojo viene acá? Ahí el sistema no es viable, ¿no? Aquí todavía es sistema viable. Ahora hay que ver cuánto. Si esto es demasiado grande, puede quemar el equipo también. Bien, tenemos atenuación en las ondas de radio, que es lo que a nosotros nos interesa como fibra, como redes inalámbricas. La onda en su trayectoria pierde potencia porque se esparce sobre una mayor región en el espacio a medida que se aleja la onda transmisora. Se distinguen dos mecanismos de pérdida: atenuación en el espacio libre y atenuación por el medio ambiente. La atenuación en el espacio libre es porque la onda pierde potencia porque se esparce en el espacio. La pérdida aumenta con la distancia y con la frecuencia, pero disminuye con la directividad y la ganancia de las antenas. El espacio libre no absorbe energía. Y atenuación por medio ambiente, aquí sí es por absorción, ¿no? Cambia el espacio libre es por que se esparce. Entonces, tenemos que en el medio ambiente la potencia pierde porque
La onda pierde potencia por absorción cuando pasa a través de árboles, paredes, ventanas, tipos de edificios y debido a situaciones climáticas, pero también por desvanecimiento debido a la interferencia multitrayectoria. Bien, tenemos otro tipo de pérdida que se llama distorsión. Es cuando la señal cambia su forma de onda. Ocurre en una señal compuesta normalmente por varias frecuencias. Cada componente tiene su propia velocidad de propagación y entonces se puede distorsionar si es que un componente se desfasa con los otros. En otras palabras, los componentes de la señal en el receptor tienen fases distintas de las que tenía el emisor. La forma de la señal compuesta es, por lo tanto, distinta. Para contrarrestar la distorsión por retardo se usan técnicas de ecualización. Bien, acá tenemos una distorsión, la imagen y la imagen distorsionada. Tenemos la señal compuesta transmitida, acá tenemos los componentes. El medio de transmisión, punto 1 al punto 2 se da la distorsión por el medio de transmisión. Se componen los componentes desfasados, se arma la señal otra vez y hay cierta modificación, fíjense, hay cierta modificación comparado con la señal original. Y bueno, esta distorsión se da en fibra óptica, se llama modal, y eso es cuando cambian las fibras multimodo sus modos, debido a que la luz tiene múltiples caminos y varía con lo que debería tener, rojo, verde, azul, etc. Cambia su forma y llega a ser otro camino, por lo tanto esa es una dispersión modal. La causa de la dispersión modal es la propagación multimodo que ocurre en las fibras multimodo debido a que los rayos de luz toman diferentes caminos a través del núcleo de fibra y llegan a destino en diferentes tiempos, causando ensanchamiento de pulso. La dispersión modal limita la velocidad de los datos. Los pulsos de luz se solapan unos con otros y el receptor no puede distinguir porque las fibras se utilizan solo para cortas distancias. Acá tenemos los pulsos se solapan unos con otros, tenemos estos pulsos 1, 0 y 1, y cuando acá tenemos el filtro, umbral de decisión, considera que este punto es más cercano a un 1 que un 0, por lo tanto da un error, ¿no? ¿Y eso por qué se da? Se da porque la fibra tiene ciertas imperfecciones que hacen que los modos no se mantengan en el color que deberían tener, ¿no? Acá tenemos la entrada, el pulso de luz, y tenemos modo 1 axial, modo 2 de orden menor, modo 3 de orden mayor, ¿no? Y esta debería ser la salida del pulso ensanchado. Tenemos también otro tipo de dispersión, no solamente la modal, sino también la cromática. Se manifiesta como una dispersión de pulso, principalmente en fibras monomodo. Se denomina así porque el rayo de luz se mueve por un solo camino a través del núcleo de la fibra. La causa de la dispersión cromática es el ancho espectral de la fuente. Una fuente de luz LED o láser emite luz a diferentes longitudes de ondas que viajan por la fibra a diferentes velocidades y llegan a destino en diferentes tiempos, causando el ensanchamiento del pulso, el cual en todo caso es menos significativo que en la dispersión modal. La dispersión cromática es una característica de las fibras monomodo en las cuales se presenta. El láser tiene un ancho espectral mucho menor que el LED. El LED tiene un mayor ancho espectral, por lo tanto el láser y la fibra monomodo son aptos para transmisiones de alta velocidad, porque tienen menor ensanchamiento. El LED se utiliza, ya ni se utiliza así. El LED se utiliza sobre todo en las fibras multimodo. Aquí tenemos la distorsión, tenemos el pulso de luz. En una fibra monomodo se da la dispersión cromática, ¿no? Tenemos las diferentes longitudes de onda y fijémonos, no son exactamente los colores que nos presenta aquí, ¿no? Hay una cierta dispersión. Pero como es monomodo es menor que la dispersión modal que se da en las fibras multimodo. Y finalmente tenemos el ruido, es el motivo por el cual se produce la distorsión. Por algo se produce la distorsión, y es por el ruido. Tenemos diferentes tipos de ruido. Tenemos ruido eléctrico, se define como cualquier energía eléctrica no deseada que aparece en la frecuencia de la señal deseada e interfiere con ella perturbando la comunicación. Tenemos la señal limpia y acá tenemos ruido, y entonces la señal con ruido es una mezcla de ambas señales, y no es lo que deseamos. Tenemos ruido térmico causado por movimiento aleatorio de los electrones a un componente electrónico que produce calor y tiene este efecto. Tenemos ruido impulsivo causado por un pico de energía alto en un periodo de tiempo muy corto que viene de las líneas de potencia e iluminación. Este puede ser destructivo.
más o menos de forma gráfica tendría este efecto. Y se puede utilizar una clasificación para decir si el ruido es interno o externo. El ruido eléctrico externo se produce fuera del sistema de transmisión y se introduce por él por medio de un acoplamiento eléctrico o magnético. Formas de ruido externo: tenemos ruido cósmico del Sol o las estrellas, que bueno, pareciera que están muy lejos, pero sí producen dependiendo de la sensibilidad de los receptores. Ruido atmosférico, bastante en las señales inalámbricas. Se da por una descarga de electricidad estática, que son fuente importante de ruido atmosférico. Esta perturbación se propaga a largas distancias distintas por el tiempo, por el espacio, ¿no? Tenemos ruido impulsivo, es un pico de una señal en un periodo muy corto. Ruido inducido se debe a fuentes externas, tales como motores y electrodomésticos. Por ejemplo, un microondas puede dañar un sistema de transmisión. Y bueno, el sistema eléctrico en sí es perjudicado por el ruido inducido. Ruido interno y de interferencia o diafonía mixta en crosstalk, es decir, que algo está hablando cerca, se cruza. Se produce cuando hay un acoplamiento entre líneas que transportan señales. Una línea actúa como una antena emisora y la otra como una antena receptora. Luego tenemos el ruido interno, se produce dentro del sistema que trata de la señal, en los componentes pasivos, resistores y cables, y en los activos, diodos y transmisores. Todos pueden ser fuentes de ruido. Forma de ruido interno: tenemos ruido de disparo o shoot noise. Se produce por las variaciones aleatorias en el flujo de la corriente. Entre los electrones y huecos no hay la coordinación. En dispositivos activos como transmisores de diodos. Ruido de partición se produce en dispositivos donde solo una corriente se separa en dos o más trayectorias, por ejemplo, transmisor de juntura, BJT. Bipolar, en donde la corriente del emisor es la suma de la corriente del colector y la base. Ruido térmico se produce por el movimiento aleatorio de los electrones en un conductor debido a la agitación térmica, porque crea una señal extra no enviada originalmente por el transmisor. Por su importancia, se habla un poco más del ruido térmico. Y tenemos ruido eléctrico correlacionado, se produce por amplificaciones no lineales de la señal y cuando estas distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión. Fíjense, amplificaciones de señal no correlacionado significa que varía, ¿no? El ruido, por ejemplo, en un punto de la señal tiene mayor ruido, en otro punto tiene menor ruido, entonces eso es más difícil de controlar. Tenemos el ruido correlacionado, ruido por distorsión armónica, se produce armónico por una mezcla no lineal. Y el ruido por distorsión de intermodulación, se produce efectos cruzados indeseables, suma o resta de frecuencia, cuando dos señales transmiten el mismo canal de frecuencia. Bueno, acá tenemos un poco más en detalle el ruido térmico. Se produce por el calor, se llama también ruido blanco porque el movimiento aleatorio se produce en toda la frecuencia. Se genera con el movimiento aleatorio de los electrones en un conductor debido a la agitación térmica. El incremento de la temperatura incrementa el movimiento de los electrones y se produce un flujo de corriente. Una corriente de ruido. El flujo de corriente es resistido, los átomos se agitan y los electrones chocan entre sí. Esta resistencia aparente del conductor produce un voltaje aleatorio que se llama ruido. Acá tenemos potencia del ruido térmico. Y dijo, bueno, Johnson en 1928 demostró que la potencia de ruido producido por una fuente de ruido térmico es proporcional al producto de la temperatura por el ancho de banda útil, ¿no? Acá tenemos la fórmula. La potencia de ruido térmico va a ser la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta en grados Kelvin, que son los grados Celsius más 173, y el ancho de banda que nos dé el sistema, que va a estar en hercios, ¿no? Esta es la fórmula que nos interesa y acá viene de donde se produce todo eso. Y bueno, cuando hablamos de ruido tenemos que hablar de la relación señal-ruido, la S sobre R, qué tan grande es mi señal comparado con el ruido, o mi SNR, Signal to Noise Ratios, ¿no? Es la razón entre lo que se quiere, que es la señal, contra lo que no se quiere, que es el ruido. La S sobre N es la división,
en unidades naturales y en unidades logarítmicas va a ser la recta. USNR es una de las especificaciones más importantes de un sistema de telecomunicaciones analógico. La razón principal para calcular la potencia de ruido es para determinar el efecto que el ruido tiene sobre una señal deseada. La cantidad de ruido no es lo que interesa, sino la cantidad de ruido comparada con el nivel de señal deseada. Es decir, lo que importa es la relación de la potencia de la señal y la potencia del ruido. Esta relación se abrevia S sobre N o SNR, es una de las especificaciones más importantes de cualquier sistema de comunicación. ¿Por qué es tan importante? El sistema de telecomunicaciones te va a decir en su datasheet cuánto es la SNR que puede funcionar. Si es mayor a eso, no va a poder funcionar. Aquí tenemos el cálculo, es simplemente la potencia media de señal dividido entre la potencia media de ruido. Si lo queremos llevar a dB, es simplemente sacar 10 veces el logaritmo en base 10. Tenemos algunas relaciones típicas. En telefonía es de 35 dB, en televisión por cable debería ser 69 dB, ¿no? Y tenemos la señal del ruido y la señal más ruido, como es que se ha modificado. Bien, toca balance de enlace, pero eso ya lo dejaremos para la siguiente clase. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, joven. Hasta luego, ingeniero. Gracias.